la relación con los jueces. Nosotros tenemos muchos de los maestros que tenemos aquí, son jueces, operadores de los sistemas, y vemos que uno de los cambios centrales en esta nueva forma de ejercer el derecho tiene que ver con las habilidades que tiene que desarrollar el abogado. Que por ahí las habilidades que necesitábamos hace 10 o 15 años ya no son las mismas. Y lo que nos enseñaron en la escuela, que fueron las leyes, que fue pues a leer un código, ¿no? Pues oye, el código, todavía tenemos a veces exámenes de a código cerrado, ¿no? Y digo, pues es que el código lo encontramos en 2 clics en internet. Mejor te voy a dotar de una habilidad de que sepas buscarlo en Google, no que te lo aprendas, porque hay veces que luego ni siquiera sabemos cómo buscarlo o en dónde buscarlo y tenemos que andarlo comprando o trayéndolo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de una habilidad que cambia, ya no cambia. Digamos que la habilidad o la interpretación del código pues va a ser la misma, pero ahora es una habilidad adicional que es busca y además comunícalo. Y comunícalo no leyendo el artículo, sino contándole una historia al juez en 5 minutos de qué fue lo que pasó, ¿no? Y por ahí necesito una habilidad de comunicación, necesito una habilidad de casi saber desarrollar una historia en 5 minutos y contar un cuento, ¿no? Entonces, pues sí nos hemos dado cuenta que estamos en un momento de transformación, que estos momentos se pueden vivir por un lado como crisis, ¿no? Como, híjole, ya no sé qué hacer, o cómo hago porque lo que venía haciendo ya no me está funcionando, pero también son oportunidades para transformarnos. Entonces, el espíritu del evento de hoy, ¿qué es? Pues un poco acercar estas ideas de lo que nosotros hemos aprendido, de los maestros que hemos conocido, de las habilidades que hoy en día estamos rediseñando todos nuestros programas para enseñarle al abogado del siglo XXI. Entonces, bueno, yo les voy a dar una breve exposición sobre, no sé si tan breve, ¿verdad? Bueno, la brevedad no es una de mis cualidades, pero de los desafíos que tiene el abogado en el siglo XXI, específicamente en cómo aplicamos todas estas tendencias para construir una justicia centrada en la persona. Y posteriormente tendremos un panel que, bueno, tenemos 3, la verdad, expositores de lujo. Aquí el maestro Jaime Díaz Limón, experto en Derecho y Tecnología. Recientemente publicamos junto con Vilex y la Universidad de Semper un libro de su autoría que se llama Abogado Digital, en donde pues él está en todas estas tendencias de precisamente cuál es el rol del abogado en la cibersociedad, ¿no? Y tenemos a Marco Herrera también, que ahorita se los voy a presentar, pero experto en temas de comunicación, modelos de negocio, y al juez Eliseo, que está por llegar. Entonces, un poco hablar, todos ellos maestros de la universidad, hablar de cómo están cambiando estas tendencias y qué habilidades tienen que desarrollar, ¿sí? Entonces, bueno, me gustaría nada más antes de empezar, si se pueden presentar, que digan nada más su nombre, de dónde vienen y ahora sí que qué les llamó la atención de este evento. Bueno, soy Yolanda Viveros Cruz. Ahora sí. Bueno, perdón. Es que están llegando todavía. Ok, está bien. Yo no sé por qué ya las 6. Necesitamos 6 minutos. Bueno, está bien, no importa. Soy Yolanda Viveros Cruz, vengo de acompañante de la abogada Rocío Gómez. Ok. ¿Tú no eres abogada? No. Ok. ¿A qué te dedicas? Me gusta, soy ama de casa. Ok. Pero me gusta hacer cosas. Ahora sí, pues todo lo de las leyes me gustan, las conferencias, de muchas cosas. Ok, perfecto. Gracias, bienvenida. Gracias. Buenas tardes, yo soy Rocío Gómez, soy abogada postular independiente, me dedico más a la materia familiar, civil y fiscal. Y bueno, me enteré porque soy seguidora de Maestro Díaz Limón, entonces me enteré y es necesario que ya, como dice, lo que antes nos servía en 10 o 15 años, ahorita ya evolucionó y tenemos que estar a la par, porque ¿a dónde vamos a llegar los abogados si no sabemos meternos en la tecnología y utilizar esa tecnología para dar buenos resultados, agilizar los tiempos que luego para los clientes es lo que les mata, el que se tarda demasiado y que pues al final de cuentas pues tenemos que estar actualizados, entonces es una atención. Perfecto, qué bien.
pues vamos a aprovechar que también tenemos un par de minutitos entonces para presentar y yo profundizaría un poco con una pregunta. Entonces, ¿tú litigas? Yo litigo, así es. ¿Litigas? ¿Te ha tocado ya algún juicio oral? Hasta el día de hoy. Todavía no. O sea, bueno, en fiscal no, pero en civil todavía no te ha tocado. Okay. No te has enfrentado a la oralidad. Eso. Perfecto, perfecto. Y te da, eventualmente te va a tocar. Ya lo digo, más tarde que temprano me va a tocar y pues hay que estar preparado. ¿Y qué has escuchado entre tus colegas que sí les ha tocado llevar algún juicio civil, mercantil, penal, oral? Se les ha dificultado mucho. ¿Por qué? ¿Dificultado? Dificultado en el entendido de que en la escuela te enseñaban, ahora sí, en la época que nos toca a nosotros, a redactar y saber redactar. Entonces para ellos, el dejar de redactar y plantearlo de forma oral, entonces es donde dice que tiene que tener, como dices, la historia junto con los argumentos y el fundamento, tenerlos. Se les dificulta mucho porque al final de cuentas, pues es que te sientas en la computadora, tienes que escribir, checas, lees, lo vuelves a checar, le cambias, pero ya en la realidad ya no puedes hacer eso. O sea, ya tienes que ir bien con tu estrategia del caso, cómo lo vas a planear, hacia dónde lo quieres llevar y qué fundamento, con qué fundamento lo estás por así planteando al juez. Claro. Entonces, ahora sí se disfruta mucho. Es una habilidad diferente. Así es, habilidad que no, pues no estamos acostumbrados porque... Y que nadie te enseñó, además. Exactamente. Oye, decías algo de que ahora el cliente te lo exige. Lo que pasa... ¿Qué te exige el cliente? No, lo que pasa es que luego te llegan recomendados que ya fueron a ver a otros abogados o tienen un abogado. Dice, pero es que me da largas, no puedo ir a ver el expediente, no puedo ir a hablar con el juez. Entonces, ya llevo 3 años y no avanzo de la demanda, ¿no? Para que se presente la demanda. Entonces, dice, con la tecnología, pues ya dicen que en cuestión del amparo, si ya lo puedes presentar vía línea, ¿no? Claro. Y te dan tu respuesta y ya no es que tienes que, dice, porque la mayoría me cobra por las copias, me cobra por el escrito, que no son 5 pesos de copias, me cobran 3,000 pesos de copias, Claro. más aparte los honorarios. O sea, hay un tema de falta de transparencia, ¿no? Exacto. O sea, que el cliente no sabe ni qué. Así es, y el tiempo, porque si luego muchos de los abogados, mientras más lo alargues, como que para ellos es sacar más dinero, pero que la definición no es así. O sea, tú le planteas al cliente no lo que el cliente quiere escuchar, sino lo que de acuerdo a tu experiencia y tus conocimientos es lo que puede, sea o no sea lo que él quiere escuchar. Y el tiempo también que se puede llevar, puede ser las veces cosa. Pero la mayoría de los abogados son así. Mientras más se tarde, me cobro más, para mí es mejor. Creo que no es esa la función en sí del abogado. Así es. De alguna manera yo creo que es un tema interesante y de mucho debate, porque parte de la formación, por lo menos de los que egresamos de la UNAM, Ajá. tuvimos la fortuna de ver mucha parte dogmática en cuestión de ética, tanto filosofía del derecho y demás. Y desgraciadamente, no sé si llamarle hoy la industrialización, los cambios, todos los cambios que se han presentado, pero siento que se ha perdido mucho ese valor ético. Para mí el concepto del abogado no es que perdamos de vista la nueva tecnología, no, sino que el abogado debe tener sus valores de principios. Y el primer gran principio pues es saber qué es abogado. Y yo me encuentro con amigos y bien gustoso me dice, ¿qué crees? Ya somos colegas, porque ya soy abogado, ya soy igual que tú. Oye, ¿y qué significa pues fácil, el que aboga? No, pues es cierto, ¿no? O sea, no sabe ni el concepto ni la raíz de dónde es el proceder del abogado. Entonces, cuando ya partimos de ese gran principio, ya empezamos a entrar a situaciones como lo que expresaba ahorita aquí la compañera abogada, bueno, compañera ahorita de hablar. Y es cierto con lo de las copias, a mí me da mucho coraje cuando le dicen, ¿necesitas una copia? Ok, 5,000 pesos. Y la gente, en su ignorancia, porque dice, este es un documento importante y fundamental para mí, ¿qué crees? Ahí te van los 5,000 pesos. Por eso creo que es interesante el tema,
porque no hay que perder de vista la evolución tecnológica hacia donde vamos, pero también es el nacimiento, cómo nací, ¿no? Si nos dice nada más su nombre y a qué se dedica. Bueno, soy Gustavo Camacho, actualmente soy jubilado, ya trabajé muchos años, pero me sigue inquietando esa parte del abogado, porque para mí el abogado es una de las profesiones más hermosas de la humanidad. Perfecto, viene por el gusto y el amor al arte. Básicamente, si en determinado momento encuentro alguna persona con la cual podamos hacer alguna especie de química, en donde lo primero que nos debe de interesar es ayudar al semejante, yo creo que esa es una ganancia. Perfecto, muchas gracias. Si quieren proseguir, para los que llegaron, estamos haciendo una ronda rápida de decir quiénes somos, de dónde venimos. Yo soy Guadalupe Vázquez, a la orden de todos, también jubilada. Mi último trabajo fue en el área de relaciones laborales. Entonces ahí es el trato con el sindicato, empresa, sindicato, en negociaciones y en el día a día cuando se sienten afectados en sus derechos y dar una resolución o incluso hasta tramitar algún permiso especial o cosas así. Es decir, desde lo live hasta las negociaciones, que el sindicato es muy incisivo en Teléfonos de México y entonces son muy interesantes las negociaciones. Perfecto. Él es nuestro hijo. Perfecto, presente. ¿Y tú estás estudiando o...? Sí, estoy apenas en tercero de secundaria. Ah, ok. Ah, bueno. Trajeron para ver si teníamos estudiar Derecho. ¿Tú cuál es tu nombre? Mario Cruz, soy licenciado en Derecho Independiente y me dedico a la materia fiscal. Perfecto. O sea, litigas la Sí. materia fiscal. Perfecto. Ok. Ahí atrás. Sí, mi nombre es Juan Sánchez, soy estudiante, ¿En qué materia? en materia familiar, básicamente. Familiar, perfecto. Civil y familiar. Ok. ¿Alguna experiencia en juicios orales? No mucha. No, o sea, no le ha tocado ninguna audiencia. Todavía. No, más o menos, bueno, no, es que no hemos llegado todavía. Ok, perfecto. ¿Por allá? Ajá, mi nombre es Cecilia Telles, soy licenciada en Derecho y también Litigante. Perfecto. es nuestro hijo también. ¿Estudiante de Derecho o no? No, yo soy psicólogo. Ah, buenísimo. ¿Ya graduado? Sí, ya. Ah, buenísimo. Perfecto, bienvenido. Muy familiar está aquí el evento. Por allá. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Odara Zúñiga, soy profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, soy abogado postulante y soy directora de una firma de abogados. Perfecto. ¿En qué materias litigas? Yo tengo la especialidad en el área de Derecho Civil y Familiar en el despacho. Okay. Y en alianza con otros despachos llevamos otras materias como penal y fiscal. Perfecto. Y aparte en materia de investigación jurídica estoy enfocada a temas de TICS, de Derecho y TICS. Ah, buenísimo. Estoy afiliada a la FIADI, que es la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho Informática, y a la AMDETIC, que es la Academia Multidisciplinaria de Derecho Informático. Buenísimo, también mucho de abogado digital. Perfecto, gracias. ¿Seguimos? Yo soy Raúl Mujica Mondragón y me dedico a la exploración de recursos energéticos. Vengo a acompañar a mi esposa. Ah, perfecto, buenísimo, muchas gracias. ¿Qué es la abogada? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Esther González Anaya, soy abogada independiente. He llevado materia civil, familiar y apenas estuve en materia penal. Ok, litigio entonces. Sí. Perfecto, o sea, sí ya has tenido sistema penal acusatorio. Sí. Ok, perfecto. Audiencias. Sí. Perfecto. ¿Por acá? Bárbara Reyes, soy abogada postulante, básicamente trabajo familiares. Perfecto. ¿También ya audiencias de juicio oral? Sí. Ok, buenísimo. Mi nombre es Julio César Limón, soy abogado independiente. Pariente.
y me dedico justamente a ver materia civil y mercantil principalmente. Y tengo poco postulando en estas materias. Me interesa conocer mucho más y tener mayor experiencia en cuanto a cómo se lleva un juicio oral. Tengo en cuenta algunos y precisamente es el motivo de mi visita. Pero todavía no has estado. ¿Tienes en puerta? Todavía no logro fijarlo, pero, perfecto. pero en ese proceso estoy. Buenísimo, estás en el lugar correcto. Muy bien, y ahorita después les presentaremos a los maestros. Bueno, si quieres presentarte. Para no romper la dinámica. Mi nombre es Jaime Limón. Me invitaron a hablar sobre los retos de la abogacía del siglo XXI. Y es un tema que me apasiona, es un tema que he estado abordando junto contigo y la Universidad de Foro Jurídico los pasados 4 años de mi existencia académica y profesional. Recientemente publiqué un libro con Vivex y la Universidad de USEMPE que se llama Abogado Digital. También tenemos la publicación de la antología iberoamericana de propiedad intelectual. Estoy feliz y emocionado porque recientemente fui nombrado por la revista Foro Jurídico como uno de los abogados digitales más disruptivos. Me encanta la docencia, practico temas de propiedad intelectual, derecho corporativo, sobre todo aplicado en el ámbito de las tecnologías de la información, y soy asesor Legal Tech para algunos funcionarios jurisdiccionales y para el sector académico. Todo el gracias, Jaime. Soy Marco Herrera, soy profesor de la universidad en materias de comunicación, asuntos públicos y negociación. Entonces, voy a cerrar ya la puerta. Ya vamos a empezar. ¿Alguien más va a pasar? Ya vamos a empezar. Bueno, pues empecemos entonces. Empezamos bien. Pues bueno, entonces les comentaba antes de tiempo que les voy a dar una pequeña conferencia yo. Si te puedes presentar, nombre y a qué te dedicas. Claro que sí, yo soy Gerardo Saucedo Monreal, soy postulante. Hola maestro. Hola, soy Gerardo Saucedo Monreal, soy postulante, soy seguidor del maestro Alberto, seguidor de abogados digitales y estoy siendo aspirante a una maestría en la escuela. Perfecto, buenísimo, bienvenido. Pues bueno, ya han escuchado de varios que ya conocen. Traemos nosotros todo un movimiento que estamos haciendo. Marco también es director editorial de la revista Foro Jurídico. Yo también estoy dirigiendo la revista. Entonces, parte de todo esto es que estamos creando pues, un ecosistema tanto educativo como de generación de contenidos, capacitaciones, para que todos estos temas de tecnología, de innovación, permeen, porque al final de cuentas lo único que tenemos que cambiar es una forma de pensar y todo lo demás va a venir por añadidura. Quitar la resistencia de la transformación digital y eso como lo estamos haciendo, contextualizarnos y capacitarnos en qué es lo que está pasando. Entonces precisamente este número de la revista de Foro Jurídico, que si quieren salir también la pueden adquirir aquí, pues presentamos a los abogados digitales más disruptivos de México, que precisamente son estos abogados jóvenes que ya se atrevieron a emprender, a brindar servicios legales a través de la tecnología, a asociarse con diseñadores, con mercadólogos, con ingenieros y no necesariamente siempre con abogados, ¿no? ¿Para qué? Para empezar a hacer las cosas de forma diferente. Entonces, bueno, pues si nos pueden seguir en redes sociales, a Foro Jurídico, a la Universidad de USEMPE, a Jaime, a mí, a Marco. Estamos constantemente organizando eventos, acabamos de tener un evento de innovación para la transformación digital de los abogados, entonces generando cursos como recientemente tuvimos nuestro primer bootcamp de Legal Disruption, que fue un súper éxito, enseñándoles a los abogados sus primeros códigos de programación, enseñándoles lo que es un modelo de negocio, enseñándoles a comunicar de forma eficiente, enseñándoles cuestiones que pues lamentablemente en las escuelas en su momento pues no consideraban importante enseñarnos y sin embargo pues son herramientas que necesitamos para el desarrollo profesional, ¿no? Entonces bueno, les comentaba, les voy a platicar un poco de
¿Cómo construimos una justicia centrada en la persona? Primero, yo les preguntaría, ¿en qué industria nos encontramos los abogados? ¿Qué hacemos como abogados? Prestamos servicios. Pero una empresa que me vendió un software puede prestar un servicio, ¿no? O yo, por ejemplo, como universidad presto un servicio. ¿De qué prestan servicios los abogados? Yo, universidad, presto un servicio educativo. Asesoría jurídica, básicamente. Asesoría jurídica. Ok, pero ¿qué es la asesoría jurídica? ¿Para qué a mí, como usuario, me sirve una asesoría jurídica? ¿Por qué yo iría con un abogado para una asesoría jurídica? Depende del problema. Para resolver problemas. Depende de la materia. Depende de qué, pero esencialmente servimos los abogados para resolver problemas. Para mí somos de la industria más hermosa de cualquier país. Y es muy simple, es para atender y resolver cualquier situación que se nos presente de la vida. ¿Y por qué digo estas pocas palabras, aunque mi expresión sea mayúscula? Porque el hecho de atender a la persona es porque nos tenemos que involucrar de lleno con lo que nos esté presentando. Y puede ser de cualquier parte, puede ser en materia penal del acusado o puede ser del ofendido, en materia civil, en materia mercantil, en cualquier materia. La atención es fundamental. Y eso es justamente, aquí vamos a unir dos conceptos. Primero necesitamos entender, pues si nos vamos al espíritu de lo que un poco decía aquí el abogado, de qué es un abogado, porque esta era, que les voy a platicar un poco de qué se trata, la era digital, la cuarta revolución industrial, desde mi perspectiva, lo más que nos está llevando a cuestionarnos es el espíritu de las cosas, que se nos había olvidado. ¿Para qué existe una ley? ¿Por qué necesitamos poner reglas? ¿Para qué sirve un abogado? ¿Para qué le sirve a la sociedad un abogado? Y que un abogado efectivamente, si nos vamos a la palabra, no es el que abogaba. El que abogaba es el que tomaba como suya una causa y la iba a defender, ¿sí? En algún momento en México esto únicamente es asociado al que estudia licenciatura en Derecho. Sin embargo, en el concepto, desde mi perspectiva, no necesariamente, y creo que el mundo va hacia allá y nos está dando la razón a quienes pensamos así, que hoy en día para resolver un conflicto, siendo mediador, siendo árbitro, no necesito haber estudiado licenciatura en Derecho. Entonces, si nosotros pensamos en que precisamente nosotros nos encontramos en la industria, hay una industria jurídica, pero también hay una industria de la solución de controversias. Sea a lo que sea que me dedico, a derecho familiar, al derecho laboral, a lo que me dedico es a resolver problemas. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que conforme cambian las dinámicas sociales, los problemas de la sociedad van cambiando de naturaleza. Y nosotros creemos, a veces parece que el derecho es un tema fijo y queremos seguir resolviendo problemas de la misma forma que lo resolvíamos hace 10, 15 años, 20 años, donde ni existían los algoritmos, ni existía internet, ni yo tenía un smartphone, ni mi hijo lo tenía desde que tiene 2 años, ¿no? Entonces, un poco, y la segunda parte es decir, cómo resolvían estos problemas los abogados antes y cómo ahora los tenemos que resolver. Porque hoy en día un abogado, ¿sí?, es aquel que resuelve un problema entendiendo a la persona, entendiendo la causa. Si nos vamos al tema de causas, yo voy a tomar una causa con la que yo me identifico y la voy a ir a defender. La puedo defender a través de un tribunal, la puedo defender a través de un medio alterno de solución de controversia, a través de la prevención, hay muchas formas, ¿sí? Sin embargo, tengo que estar identificado con la causa. No es lo mismo ser un abogado de penal o de una empresa que se dedica a temas energéticos, a energías renovables. Yo voy a estar comprometido con la causa, no estoy comprometido con una ley. Estoy comprometido con resolverle un problema a mi cliente, a una persona. ¿Sí? Entonces, efectivamente lo que comentaba, a mí me parece esencial que nos lo replanteemos. Porque digo, es que estudio Derecho, pues sí, pero ¿cuál es tu causa? Porque el Derecho tú lo puedes aplicar a cualquier cosa, desde
derecho de un niño refugiado, ¿no? Hasta el de un inmigrante, hasta el de una empresa de energías renovables, hasta el de un software. Entonces, bueno, ha cambiado la forma en la que surgen controversias en la sociedad y ha cambiado la forma en la que tenemos que resolver esas controversias. ¿Sí? ¿Qué es la cuarta revolución? Perdón, quisiera un poquito hablar en esta parte antes de pasar, si me lo permites, porque el abogado, es cierto, va a estar en ese mar de las controversias, pero el abogado, por eso yo lo decía, esa sensibilidad que debe de tener, cuando sabe el motivo del por qué y cómo se dio una ley, él va a tener la sensibilidad para tener la interpretación correcta en la aplicación de esa ley. Porque la ley puede ser cuadrada, pero ya en su aplicación e interpretación correcta ya vamos a encontrar diferentes formas, diferentes motivos para poder explayar y poder hacer una defensa correspondiente o una acusación también, en el caso correcto. Pero este esquema del abogado, este esquema del abogado no es precisamente nada más saberse la ley de memoria, no, tiene que saber la esencia de la ley y la diferencia que se puede dar entre cualquier persona que a lo mejor se sabe de memoria una ley es la interpretación correcta, es decir, aplicando la hermenéutica jurídica. Y yo agregaría una cosa a este comentario que nos hace el abogado, porque yo creo que esa era digamos que la habilidad del abogado estaba basada en saber interpretar una ley y en saber aplicarla a un caso concreto. Sin embargo, si nosotros ahorita vemos que toda la tendencia mundial va hacia, primero, derechos humanos. Y derechos humanos, si yo no lo veo como una ley y como tratado, es la dignidad de la persona. O sea, toda la tendencia mundial está hacia regresa a la persona. ¿Sí? Y no nada más en temas de derecho, ahorita vamos a ver como en temas de marketing digital, de usabilidad, de todo. Y entonces, yo ya no voy a ser buen abogado si sé interpretar una ley o encajonar un caso en un artículo. ¿Puede ser, les pregunto, que yo resuelva un problema sin aplicar la ley? Sí. ¿Puede ser? Entonces, ¿qué pasa? Ese es otro paradigma que debemos de cambiar, que es, aquí está la persona, ¿estamos de acuerdo? Y digamos que aquí está la ley, ¿no? Es un librito, para los que no entienden, ¿no? Y entonces, de pronto, el abogado dice, es que yo tengo que hacer esto. Primero debo de interpretar la ley y aplicarla al caso concreto. Porque si esta persona tiene derecho de, porque la ley lo dice, entonces yo me digo, no, es que tú tienes derecho de esto. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Que hoy el abogado, aquí está el abogado, tiene que tener directamente la relación, no con la ley y con el artículo, sí es una herramienta que usa si la necesita, como la necesite, pero aquí lo que ha cambiado con la justicia alternativa, lo que llaman los medios alternos, solución de controversia, y es precisamente conocer a tu cliente, saber qué quiere, porque lo que pasa es que cuando yo me enfoco en el problema del cliente, a saber exactamente lo que el cliente quiere, digamos que a mí, por decirles algo, y el otro día vi justo un problema condominal, ¿no? Que decía, entonces iba el administrador y decía, no, es que el arquitecto dejó mal el roof garden y le está afectando a un cliente. No, es que vámonos al tribunal porque tú tienes derecho, tú no tienes que pagar un peso porque te lo tienen que pagar los arquitectos porque fue falla de ellos. Y de pronto el condominio decía dos cosas, uno, de todo no me va a costar el abogado, y dos, yo tengo una niña de 2 meses de nacida y yo no me puedo esperar a un trámite de un juicio porque a mí no me dejan dormir y mi diario hay ruidos en el roof garden, y entonces, no, pero tú tienes derecho, porque son vicios ocultos, porque lo podemos ganar en el tribunal. Entonces al final es, ¿qué predomina aquí? Que yo tenga un derecho y que yo pueda ir a un tribunal a meter una demanda a una necesidad que dice, ¿sabes qué? Negociemos, yo estoy dispuesto a pagar
un tercio nosotros, un tercio el condominio y un tercio el arquitecto. ¿Por qué? Por mi bienestar y el de mi familia. ¿No? Entonces, ¿se vale? Porque antes la OAT dice, no, es que la ley dice esto, la ley dice que tú tienes así, pero esto no es lo que esa persona quiere tranquilidad. Y si yo me enfoco en la persona, esto es una justicia basada en la persona, no una justicia basada en lo que el abogado cree que conforme a derecho le toca a la persona. Porque entonces lo que pasa es que la mentalidad que nos enseñaron era encajar todos los problemas en una ley o en un artículo. Y entonces de pronto, imagínense que en el bootcamp sacamos un caso práctico y le decimos a los abogados, una empresa que ha pasado mucho, digamos, de computación, publica una computadora que costaba $3,000, se equivocan los ingenieros y ponen 300. Y de pronto, en ese lapso de, no sé, una hora que estuvo publicado ese precio, 30 personas compraron en $300 una computadora que costaba 3,000. Entonces imagínense, ¿hay una controversia o no hay una controversia? Entonces, ¿qué haces? Y esa fue la pregunta. Entonces de pronto empieza el debate entre los abogados y luego, no, porque es que hay que ver, porque les tenemos que decir que claramente ese no es el precio de la computadora, entonces de acuerdo a nuestros reglamentos, o sea, todo para no darle al usuario nada. ¿Por qué? Porque su cliente era la empresa. ¿Qué haces tú como empresa? Y dice, oye, ¿fue un error de la empresa? Sí fue un error de la empresa, ¿no? Entonces la estrategia que estaban empezando a planear aquí en corto era, ¿cómo hacemos para no dar nada? Porque el derecho de la empresa es que obviamente no cuesta $300, ¿no? Y entonces intervine un poco en su debate y les dije, oigan, ¿qué tal si yo les pongo así una idea sobre la mesa? Que es que esta decisión, más que legal, puede ser mercadológica. En el sentido que la decisión que tú tomes va a afectar en tu imagen con el cliente. ¿Estamos de acuerdo? O va a suscitar otra controversia. Porque si tú fueras el abogado de la contraparte y a ti no te respetaran los $300, yo te apuesto que tendrías muchísimos argumentos para ir a quejarte de que a ti te dijeron que costaba $300, ¿no? Y entonces hoy en día vamos entonces a pensar en el usuario y a pensar en el negocio. Porque un abogado te diría, vámonos a tribunales porque esto lo podemos ganar y porque además voy a cobrar, ¿no? Pero también podemos cobrar de otra forma. El tema, y que es una cuestión que nosotros ahorita siempre decimos, es que nunca nos enseñaron lo que es un modelo de negocio. Y lo que está cambiando es la industria de la solución de conflictos. Y por ende tiene que cambiar el modelo de negocio con el que yo cobro, con el que yo hago actividad, con los recursos que le invierto. O sea, todo el modelo de negocio del abogado está cambiando para solucionar un conflicto y tiene que tomar en cuenta al cliente como su usuario último, ¿no? Entonces, estas son las dinámicas, porque entonces a la hora que yo les dije eso a los abogados, dijeron, nunca lo habíamos visto así. Vale la pena, porque yo sí les digo, yo soy mercadóloga de profesión, y yo les digo, todos los mercadólogos sabemos, que claro, es algo que nunca dan marketing jurídico y por ende los abogados no lo traen en el radar, que un cliente insatisfecho te cuesta 10 veces más que un cliente satisfecho. Si tú puedes, por un cliente satisfecho, hacer algún tipo de condonación, esto, lo otro, porque esa reputación te va a traer 10 clientes menos. Entonces, yo cuando estoy tomando una decisión legal para una empresa, no estoy tomando una decisión legal. El abogado hoy en día tiene que pensar sistémicamente en cómo mi decisión va a afectar en todas las partes. Pero bueno, vamos entonces a seguir. La cuarta revolución industrial, básicamente, lo que nos dice que es la famosa 4T, el gobierno está muy adaptado a la cuarta revolución industrial. A ver, cambios tecnológicos siempre han existido en la historia de la humanidad, ¿no? No estamos viviendo nada que la humanidad no haya vivido. El tema que yo creo es que los cambios hoy se dan muchísimo más rápido.
Antes podíamos hacer las cosas igual durante 30 años y no pasaba nada. Y hoy en día cada 6 años, cada 2 meses estamos produciendo el doble y exponencialmente de información, de tecnología. Entonces los cambios se dan muy rápido. La mayor habilidad que hoy te pide un empleador es la adaptabilidad al cambio. Si yo no manejo una mentalidad y procesos dentro de mi propia empresa que me permitan agilizarme y tomar decisiones de forma más rápida, se me va a ir el tren. ¿Estamos de acuerdo? Y es lo que le está pasando al Poder Judicial. Al Poder Judicial se le está yendo el tren, por eso entran los mecanismos alternativos como una solicitud de las empresas de decir, oye, a mí me para mi negocio el hecho de yo tener que estar en un proceso judicial. Imagínense un caso que es real, que a una empresa que por el tema, el 12% de su producción de leche la vendía a Venezuela. Le congelan sus cuentas por un tema político que trae a Estados Unidos con Venezuela y de pronto dicen, oye, y entonces le congelan las cuentas y la autoridad no se da cuenta por una suposición que además yo estoy comerciando de manera totalmente legal y legítima, ¿no? Yo no voy a poderle pagar a la próxima quincena a mis empleados. Y a mí me pueden quebrar una empresa por una decisión de que además si yo me voy a un proceso judicial, imagínense cuánto me tardaría que la audiencia preliminar, que la de juicio, ¿verdad? Para que me descongelen una cuenta. Y ya en ese lapso terminaron con mi negocio. Entonces, ¿qué sucede? Que el Poder Judicial y a veces los abogados no están adaptados a la velocidad con la que las empresas hoy están moviéndose. Entonces las empresas dijeron, oigan, hay que crear un sistema interno que surgió como lo que es hoy el arbitraje, ¿no? O la mediación. ¿Para qué? Para responder de forma más ágil a las necesidades de las controversias que se están suscitando en la sociedad. ¿Y qué es la era digital? Pues básicamente es que las tecnologías hoy en día son digitales. La cuarta revolución industrial vienen tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, el Big Data, que ahorita les voy a platicar un poco más de ellos. Y entonces, pues básicamente está cambiando el paradigma, ¿sí? ¿Qué cambia en esencia en la economía digital? Antes existía comunicación entre dos dispositivos. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí está un tema donde antes existía, en el área industrial existía el paradigma de la producción en serie y la escasez. Si yo tenía una máquina que me daba el 100% de producción, yo producía el 80%, pues nada más me quedaba el 20%. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, ahorita el conocimiento, mientras más conocimiento hay, o cuando yo junto la disciplina de la ingeniería con el derecho, ¿qué sucede? Se multiplica y surge una nueva rama, el derecho digital o el derecho informático. ¿Sí? Hoy en día Internet hace que la escasez ya no sea un tema, al contrario, hay antes yo no tenía dónde iba a consultar un libro para investigar, la doctrina estaba escasa, ahorita lo que tengo que aprender es a limitar la abundancia. Hay tanta información que lo que yo tengo es ahora que tener esas habilidades, como les decía, de búsqueda, de criterio, de argumentación, porque hoy en día, si yo no tengo un criterio para saber qué información es correcta, qué información es veraz, pues entonces no me voy a hundir en todo este mundo de información, ¿no? ¿Y qué sucede? Que las redes van adquiriendo valor en la medida en la que más dispositivos se van conectando. ¿Sí? Entonces, bueno, nuevos modelos de negocio, que esto es bien importante entender porque los abogados a veces nos cuesta trabajo decir, ¿y Uber emplea gente? ¿Uber le tendría que pagar el INSS a los conductores? No. ¿Por qué? Solamente los enlaza, los presentan. Es un enlace nada más. Y ustedes saben que esa es una de las demandas que hoy en día Uber tiene en el Reino Unido, que le están exigiendo responsabilidad porque está generando empleos y no les está pagando seguridad social a los empleados. Pero Uber es una plataforma tecnológica, ¿sí? Que conecta, que te sirve a ti como o Airbnb. Yo tengo un cuarto, una casa que rentar.
yo la subo a Airbnb y alguien me la renta. ¿Qué me está ahorrando a mí como persona Airbnb? Costos de lo que se llama marketing y ventas. Yo ya no tengo que pagar 50 plataformas diferentes para subir mi departamento, ellos hacen el marketing por mí, ellos contactan a los usuarios y el usuario viene solito a mí. ¿Estamos de acuerdo? Todas estas plataformas es lo que son plataformas. Ellos venden tecnología. ¿Sí? Uber no vende el servicio de transportación. El servicio de transporte, el transporte lo tiene la persona dueña del coche. Uber vende la conexión de comunidades. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante entenderlo porque jurídicamente la tecnología está cambiando un concepto base del abogado que es la responsabilidad. ¿Sí? O sea, yo siempre tengo que saber a quién le voy a fincar responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque si tú cometiste un delito, pues te tengo que demandar a ti. Ahorita ya entró una nueva modalidad que es la responsabilidad penal de las personas morales. O sea, ahora yo le puedo fincar responsabilidad, que es el compliance, el famoso cumplimiento, que de hecho también es una de las materias que acabamos de agregar en la maestría de sistema penal acusatorio. ¿Por qué? Porque ahora una empresa puede ser responsable de una muerte de un consumidor o de un empleado. Y entonces, con todo lo que eso conlleva, de decir, oye, ¿y cómo pruebo yo eso? ¿Cómo pruebo yo que yo no fui? Y el juez es de, ¿qué pruebas le voy a pedir a estos? No entendemos ni qué está sucediendo, porque entonces la prueba se vuelve un proceso. Yo tengo que asegurar que tú como empresa tienes los procesos suficientes para haber prevenido ese accidente, y si no, te sanciono. Y hay quienes dicen que hoy en día se necesita una tercera figura, que es la persona, ¿cómo era? No digital, persona, porque vamos a decir un robot, un coche que se maneja solo. Tiene un software, ¿estamos de acuerdo? Y ya pasó el primer atropellado que hubo por un coche autónomo. ¿A quién le finco responsabilidad? A la empresa que desarrolló el software, a la empresa que hizo el coche, a la persona que lo compró, porque el software está programado por un algoritmo que alguien programó, pero no es el mismo que maquiló el coche. ¿Sí? Entonces, los robots, ahora surge esta, digamos, no me acuerdo del título, pero hay quienes ya dicen persona robótica o persona digital, ¿no? El cyborg, ¿no? Bueno, este es otro tema, porque el cyborg más bien es alguien que tiene una extensión en su cuerpo. Al final hay teorías que dicen que ya todos somos cyborgs, porque esto ya es la extensión de la mano de todos. Hay un promedio de 180 veces al día que desbloqueamos nuestros teléfonos. Apple tiene esa cifra. Imagínense, ahorita no me acuerdo cuál, pero si hacen la división esa, o sea, estamos desbloqueando nuestro teléfono una vez cada 10 minutos mínimo. Entonces esto ya es una extensión de mi mente, es una extensión de mi cuerpo. Eso es un cyborg. Hay gente que ya se lo implanta, ya gente que está empezando a implantar chips. Eso es un cyborg, ¿no? Pero entonces, esto para mí es esencial porque nosotros no podemos tener una justicia de alguna forma justa, digamos, si nosotros no entendemos que estas son las controversias que están llegando a los tribunales. Y entonces, ¿cómo voy a juzgar de alguna forma a una persona física igual que una persona moral, igual que un software? Porque el día de mañana su cliente o su acusado puede que sea un software. Y si ustedes no entienden cómo se configura ese software, porque detrás de todo software hay una persona, pero ¿quién fue el que lo programó? ¿Y quién programó un software? ¿Y quién lo vendió? ¿Sí me explico? Entonces hay muchas variables que ya entran en un mundo complejo en donde las decisiones ya no se vuelven se vuelven complejas. ¿Y qué hacen todos estos modelos de negocio? Pues básicamente nos hablan de que las cosas se están descentralizando. ¿Sí? Por ejemplo, a mí el ejemplo que me gusta mucho de la descentralización es el tema del blockchain. ¿No? Antes
las criptomonedas lo que vienen a proponer es que tú ya no necesitas una autoridad central que te diga esto es lo que vale el dinero, y el respaldo, que ya ni siquiera existe el respaldo del dinero, que era el oro, ¿no? Ya prácticamente es papel que se imprime a criterio de la autoridad, y de pronto el blockchain dice, pues no, pues lo que pasa es que aquí es una moneda que está totalmente descentralizada, que los registros son públicos y que todo el mundo que descifra una ecuación matemática puede ver lo que está sucediendo y en dónde está cada una de estas monedas, criptomonedas, ¿no? Pero el blockchain, también la descentralización viene a cambiar un tema esencial que es la confianza. Nosotros necesitamos una autoridad porque no confiamos. Sí, antes, cuando los bancos era gente que prestaba y que tú confiabas en la palabra de la persona. O sea, se hacían como acuerdos de caballeros. Y la palabra era el esencial valor de la confianza. Eventualmente eso pues claramente dejó de existir. En México somos uno de los países más desconfiados de Latinoamérica, hay un estudio que habla. Entonces, claramente necesita siempre, el mexicano necesita una autoridad que diga lo que es y lo que no es. No, a mí me llama mucho la atención, pero la gente que aboga ahora por los medios alternos dice, no, es que tiene que ser mediación o arbitraje porque el laudo o el convenio tiene que ser ejecutable. Entonces, ¿cuál es el punto si de todos modos vamos a regresar al Poder Judicial? Porque si no hay esa ejecutabilidad de alguna forma, la gente todavía no confía, ¿no? Cuando la mediación, pues en su principio básico es yo llevo un acuerdo que las dos partes estuvieron de acuerdo, satisfechas, y el mismo acuerdo y satisfacción de las partes va a ser que lo respeten. El problema cuando una decisión la toma alguien externo, como un juez o un árbitro, es que probablemente las partes no queden satisfechas con el acuerdo al que se llegó, porque alguien dijo tú estás bien, tú estás mal, y esto es lo que se va a hacer. Entonces hay un sentimiento de a mí no me tomaron en consideración. Sí. Pero regresando a la desconfianza que existe en México, básicamente radica en materia laboral. Existe desde hace mucho tiempo a través de la Profedet formas de celebrar convenios. Sin embargo, como no tienen la característica de un laudo que se puede ejecutar, muchos patrones utilizan ese medio para efectos de que se les pase el término de una demanda, etcétera, etcétera, mañosamente. Y aunque supuestamente hay una mediación donde supuestamente las partes quedan conformes, al final solo es una artimaña para no cumplir o otorgar los derechos, en este caso, de un trabajador. Y mira, me gusta que dijiste donde supuestamente. En ese supuestamente es donde no es real que las dos partes estuvieron de acuerdo. ¿Sí? Y entonces se vuelve un tema de humanizar, porque al final de cuentas yo te puedo decir, yo estudié el curso de mediación, de negociación, y yo ya soy mediador. Híjole, pero para ser mediador se necesitan muchas habilidades humanas, psicológicas, que van muchísimo más allá de la ley. Entonces, realmente hablar de ser un buen mediador es que toda la gente pues, quiere ejecutar o quiere que el convenio sea ejecutable, porque al final no se está cumpliendo esa mediación, porque no estamos desarrollando la habilidad de realmente entender qué es lo que quiere la gente. No, también sé que, por ejemplo, que en esta revolución digital tendríamos nosotros que evolucionar como sociedad. Porque si yo llego a un acuerdo contigo, digo, está la materia laboral, claro, está la materia familiar. Oye, yo te voy a dar tanto para la manutención de los chicos, tú me vas a dejar verlos tal día. Llego y no estás. Oye, Gerardo, ¿qué pasó con la lana? Ah, es que... Entonces tengo que ir a la fuerza pública incluso, ¿no? A que me arresten, a que incluso me puedan perder mi libertad. Entonces, esta revolución digital nos tendría que ayudar a evolucionar como sociedad. Desde el abogado que dice, oye, abogado, pásame tu clave, porque tengo dinero virtual, te voy a hacer un traspaso. No, es que yo quiero que me des mi sobrecito con mis billetes para pegar, o dame mi cheque. Dame tu clave, abogado, y te da una lana. Y es más, te la doy ahorita.
Por ejemplo, las cadenas digitales de algunas constancias que nos da la autoridad, pone un sello. No necesitas abogado, ya viene la cadena digital. Es más, tiene un código de barras, lo pasa por un escáner del secretario del juzgado y ya con eso, por el sello. Claro. Nos tiene que ayudar. Pues, y yo soy una entusiasta tecnológica, algunos podrán decir que estoy hasta que no soy idealista, pero ya hay pruebas, o sea, lo bueno es que ya no estamos en etapa experimental. En México pareciera que sí, que uno está loco cuando habla de estos temas, pero híjole, porque no volteamos a ver la ventana del mundo. Pero efectivamente, yo creo que en México hay tanta resistencia a la tecnología porque la tecnología naturalmente transparenta las cosas, por un lado, te agiliza obviamente los procesos, pero el tema de la transparencia es un tema muy fuerte, ¿no? Porque, y tenemos ya el caso de los smart contracts. ¿Qué pasaría si tú en vez de, tú llegas a un acuerdo de, oye, yo voy a dar X dinero de manutención o de pensión alimenticia? ¿Qué pasaría si tú programas ya cierta cuenta o cierto acuerdo es digital para que mensualmente se deposite esa cantidad de tu tarjeta a la cuenta de la mujer? No tendrías ni que ir a cobrar, no tendrías ni que ir a decirle, oye, por favor, no. Y eso ya sucede con los smart contracts, ¿no? O sea, también están en etapa de desarrollo, pero efectivamente la tecnología nos ayuda a eso. Una, a no tener que invertir nuestro dinero y nuestro tiempo en esas cuestiones. Si yo llego a un acuerdo y los dos estamos de acuerdo, sistematicémoslo y automaticemos el acuerdo, ¿no? Y la otra parte que decías del tema, pues del tema de pagos y de todo eso, también tiene que ver con la confianza. Yo creo que es un tema generacional, ¿no? O sea, a generaciones como la mía, inclusive ya las más chicas, yo lo veía con la generación de mi papá que decía, no, tienes que ir a hacer el depósito al banco porque necesito el papelito con el sello. Digo, hoy en día ya no lo hacen, ¿no? Pero, y yo al contrario, yo es como, yo no voy al banco. O sea, yo sí no lo puedo hacer desde mi aplicación, transferir a las 12 de la noche en mi cama, yo no quiero ese banco, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, para la generación anterior, les doy este ejemplo, Bancomer es el peor banco porque vas y haces las mayores filas, pero para mí Bancomer es el mejor banco y yo no me cambio de Bancomer porque tiene la banca digital más increíble de este país y el momento en el que usé, y no es comercial, pero sí, el momento en el que usé HSBC dije adiós, porque a mí Bancomer me avisa en el momento que estoy haciendo un cobro de cualquiera de mis tarjetas empresariales, yo puedo hacer un pago sin problema ahorita, o sea, para mí eso es valor. Y de repente un amigo me contaba que su sobrinita de 17 años, que vivió en Singapur, digo, es otro rollo, que a la hora que llegó a Estados Unidos a estudiar la carrera, le dijo, el argentino, le dijo, toma, $100, ¿no? Y que se volteó a mí y le dijo, ¿pero para qué me los das? O sea, ¿para qué me van a servir? Y que los agarró y dijo, esto está sucio. O sea, imagínense la cosmovisión de una niña de 15, 17 años de decir, o sea, en esta generación es todo efectivo, ¿no? Y no, yo tengo que tener flujo, no confío. Y en esta es, híjole, si no es digital, no me lo des porque yo quiero sacar mi celular y pagar así en un segundo. ¿Sí me explico? Entonces es un tema generacional, pero sí creo que la tecnología, como yo también digo, el tema de la ética, hablábamos del tema de la ética, definitivamente la filosofía y la ética son materias que tienen que replantear y la argumentación en todos los programas de derecho, no importa de qué rama, de qué cuestión sea, pero la ética ya no desde el estudio teórico de la ética, sino de
que veíamos en aquella época, pero era un abogado americano que hacía unas disertaciones maravillosas siempre al final del programa de televisión. Porque era una justicia distinta, nosotros estamos afectados por el tipo de justicia que vemos en las películas americanas. Y entonces vemos unos debates maravillosos. Aquí no funcionan así. Y hoy es un problema y es una situación de que hay que aprender nuevas habilidades. El mundo cambió y, como nos dice Jaime, las interacciones humanas están cambiando radicalmente. Y eso al abogado le afecta directamente porque ya no hay todo el aparato que antes existía de cómo se manejaban los juicios. Yo siempre les digo que el análisis de una sala de juicios orales, si lo vemos contra el cómo se llevaban a cabo las audiencias antes, pues efectivamente es transparencia, es apertura, hay una cámara que está grabando, hay tiempos dedicados con los cuales se tiene que enfrentar la gente, hay que sintetizar, hay que contar los hechos, y a mí me ha tocado estar en prácticas de salas de juicio oral, en donde me acuerdo mucho, porque en el primer curso me tocó un fiscal, hicimos la práctica para que hiciera su exposición en 8 minutos, y cuando llegó el 7º minuto apenas estaba recitando todos los artículos por los cuales había fundamentado su caso, que era lo que tú decías, ¿no? Y aparte el juez le decía, ¿y por qué me dijo todo lo que yo ya sé? ¿No? Entonces, la habilidad con la que se tienen que enfrentar hoy los abogados es básicamente sintetizar, esquematizar sus mensajes, analizar una serie de pruebas, hacer una serie de habilidades. Y las habilidades, es curioso, pero todos las tenemos instaladas. El problema es que hay que desarrollarlas. Y por la forma en la educación que se dio durante muchos años, el abogado no se las enseña. Y esa es parte de lo que estamos haciendo en estos nuevos programas educativos. Si ustedes ven, está, entre comillas, de moda los programas de liderazgo, pero no es de a gratis, como se dice por ahí. Es un asunto de que efectivamente tenemos como humanos que mejorar nuestras habilidades, pero tenemos que descubrirlas, tenemos que desarrollarlas, y esta es parte de los programas educativos. Y pasa lo mismo con la tecnología, porque como decía Jaime, no es un asunto de tecnología, es un asunto de que cada uno de nosotros encuentre la forma de desarrollar esas habilidades, las desarrolle, y entonces usemos de mejor manera la misma tecnología que nos va a ayudar a ciertas cosas, pero no nos va a resolver la vida. Pues, ¿qué van a encontrar la audiencia, nuestra audiencia de hoy, qué va a encontrar cuando venga a esta nueva forma de dar las materias aquí en la universidad? Bueno, ¿cuál es lo importante? Que aquí lo que estamos buscando primero es no repetir lo que ya se vio en licenciatura. Uno de los grandes problemas que muchas veces se tiene cuando se estudia una maestría, una especialidad o un doctorado, pues es que nos venimos a repasar la licenciatura. Eso no se va a encontrar. Lo que vamos a encontrar es abocarnos a temáticas que verdaderamente pues aporten al alumno, y como ya lo estamos comentando, con una dinámica diferente. No vamos a buscar el hecho de repasar lo que se hizo en la licenciatura, sino entrar directamente a lo que son las nuevas habilidades que debe desarrollar el abogado de aquí en adelante. Materias que están dirigidas sobre todo al desarrollo de el plan estratégico de litigación oral. Espero no equivocarme en el orden, pero vamos a arrancar primero con un estudio comparativo de todos los sistemas orales. ¿Por qué lo consideramos importante? Porque el gran problema que tenemos con la oralidad es que primero la queremos estudiar como si fuera proceso escrito. Ya me leí el código, ya me lo aprendí de memoria, ya sé juicios orales. Primer error. Segundo error, quiero entender el juicio oral solo leyendo el Código Civil y el Código de Comercio. Pero además, viendo televisión. Me voy a ver como Tom Cruise en plena audiencia. Ya me siento como que me veo todo galán en pleno juicio. Y no todos nos vemos así. No es así, no sucede. Tratar de convencer a un jurado, ¿no? Además, no al juez. Un jurado.
Y tenemos el pequeño gran problema, y lo platico de esta forma porque créanme que en la práctica me han dicho jueces, abogados en audiencia, señor juez, es que yo vi en la televisión que eso se podía hacer. O sea, ¿hasta dónde llega precisamente la falta de referentes que estamos teniendo por referente a algo que, para empezar, está dramatizado? Segundo, está sustentado en un sistema oral que tiene características completamente distintas al sistema oral latinoamericano. Entonces, por eso decidimos que aquí había que arrancar primero por entender lo que es el juicio oral en general y sus principales características a nivel internacional. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso oral latinoamericano, el anglosajón y los matices europeos? Porque eso nos va a permitir, a partir de esos referentes, entender dónde estamos, a dónde podemos ir, a dónde no podemos ir, qué es aplicable y qué no es aplicable. Porque lamentablemente el legislador, cuando creó el procedimiento oral, se los platico muy rápidamente, estaba en todo menos en misa. El procedimiento oral mercantil y oral civil lo inspiró en un procedimiento latinoamericano. El procedimiento oral familiar lo inspiró en un procedimiento anglosajón. Entonces tenemos dos procedimientos en la Ciudad de México con matices diferentes que, si no los entendemos, quiero hacer lo que hago en un juicio oral, en un juicio oral familiar, en un juicio oral civil, o quiero hacer lo que el proceso penal acusatorio en el juicio oral civil, o quiero hacer lo que viene a televisión y ni siquiera sé por dónde ir. Entonces es una de las primeras cualidades. Siguiente, vamos a tocar temas de habilidades como es la estructuración y el estudio de lo que es el plan estratégico de litigación oral y de trabajo judicial. Los abogados, por la metodología que estamos acostumbrados a hacerlo, jueces y litigantes, trabajamos con una metodología que nos permite delegar. Los jueces delegamos mucho, por eso tenemos tantos secretarios de acuerdos, tanto personal, tanto proyectista. Los litigantes delegan mucho, para eso están los pasantes, ¿no? Pero el sistema oral está hecho para no delegar. Ahí es donde se va a ver qué juez y qué litigante sabe o no, porque yo ya no puedo delegar en mi secretario de acuerdos lo que yo debo de hacer en la audiencia. Por lo tanto, la metodología cambia. Y en esos términos tengo que planear estratégicamente todo, porque yo como juez no puedo saber lo que el actor o el demandado va a plantearme en juicio. Entonces, ¿cómo voy a evitar que me agarren en curva? Pues estudiando el asunto estratégicamente, es decir, previendo lo previsible y preparándome para lo que pueda suceder. Y eso va a evitar la improvisación. Vamos a tocar temas como la teoría del caso, las técnicas del interrogatorio y el contrainterrogatorio, que es una de las fuentes de información de calidad que se dan en el juicio oral y que lamentablemente no hemos sabido explotar, porque todavía ahorita, a 7 años ya de que entró en vigor la oralidad en la Ciudad de México, todavía ahorita los abogados siguen formulando posiciones cuando ya no existen en materia confesional. Para darles una idea de cómo andamos perdidos. Todavía quieren exhibir el pliego, todavía se avientan eso de que diga si es cierto como lo es, cuando eso ya pasó a la historia del precámbrico básico, ¿no? Saber, hay que saber formular alegatos, habilidades como es el desarrollo de psicología jurídica, ética judicial. Queremos irnos a habilidades formativas más que informativas. No le vamos a enseñar al licenciado en Derecho lo que es el derecho porque ya lo vive, pero sí le vamos a enseñar a que abra ese paradigma, a que cambie el paradigma que tiene para que reaprenda lo que ya sabe y que vea con apertura lo que está sucediendo. Porque créanme que todavía nos falta muchísimo en el procedimiento oral. Yo les podría decir que de las audiencias que llevo, verdaderamente si les digo yo que un 5% son abogados que tienen la realidad, me vuelvo muy elevado. Porque todavía ahorita es muy triste ver abogados que llegan a ver quién quita y pega, a ver qué pasa, todavía llegan y nos dicen, oiga, présteme un papel y un hoja porque no tengo ni con qué escribir. Créanme que verdaderamente es algo muy complicado. Entonces es algo que tenemos que ver. Y ahorita que estamos hablando, por ejemplo, del aspecto tecnológico, vamos a tocar estas nuevas teorías también con el nuevo desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque muchos de los esquemas orales tienen mucha relación con la tecnología. Para darles una idea muy rápida, cuando tuvimos la oportunidad de capacitarnos con los jueces de Estados Unidos, ellos se fueron impresionados por nuestro sistema de videograbación, porque ellos, aunque tienen un sistema oral, ellos dependen todavía del papel, ellos tienen que plasmar sus audiencias todavía en versiones estenográficas, por lo tanto su problema de papel es crítico. En cambio, cuando vieron nuestro sistema de videograbación, pues lo que primero que hicieron es casi copiarlo y ver qué quieren, porque ya están buscando reproducirlo, porque verdaderamente tiene otro enfoque y otras ventajas. Pero ¿de qué sirve que tengamos que videograbar si no sé tecnología, si no conozco ciertos detalles?
Para darles una idea así muy rápida de este tipo de cuestiones que tienen mucho que ver con las habilidades, les voy a poner un ejemplo que muchas veces comento en clase, ¿no? ¿Por qué razón yo le tengo más credibilidad al WhatsApp o al meme que me llega donde me mandan besitos, me hacen propuestas indecorosas, me dicen que me aman, y a la hora de que el juicio ofrecen las pruebas le digo, lo objeto porque es un WhatsApp? A ver, dame la lógica de por qué cotidianamente te comunicas por este medio y a la hora del juicio resulta que nada le crees o que no tiene valor. ¿Qué es lo que genera? Pues que muchas veces por eso perdemos el juicio, porque no estamos aperturados a estas nuevas tecnologías que son una nueva forma de comunicación y que es lo que más pesa en un procedimiento. Esto así por decirles muy rápidamente en el aspecto procesal, y en el aspecto sustantivo nos fuimos a aspectos que consideramos que eran muy importantes en cuanto al conocimiento de los abogados. Detalles como por ejemplo, que el litigante y juez que se dedica a la materia civil, sabe civil, pero no sabe familiar. Y resulta que en la práctica tenemos mucha relación con familiar. ¿Qué voy a hacer cuando tenga que demandar una sucesión? ¿Qué voy a hacer cuando yo tenga que defender a la sucesión? ¿Qué voy a hacer si el juicio sucesorio está en la etapa de adjudicación o de nombramiento de herederos? Todo esto que les comento son conocimientos sustantivos que no estamos acostumbrados los civilistas y que a la hora de que nos regresamos al juicio civil perdemos los juicios. Porque resulta que quiero demandar a la sucesión diciendo demando a la sucesión de Pedro López. ¿Y ese quién es? ¿Persona física o moral? No es ni persona física ni moral, porque ya murió. O sea, tienes que demandar a la sucesión a través del albacea. Oye, pero no promovieron el juicio sucesorio. Pues promueve tú el sucesorio. ¿Pero cómo? Todas esas habilidades, tristemente, no todos los civilistas las manejan. Entonces tenemos temas selectos sobre derecho familiar para civilistas. De la misma manera, otras cuestiones que consideramos importantes, como son el arbitraje, que es una cuestión que está de moda y que pocas veces podemos desarrollar, la responsabilidad civil, subjetiva y objetiva, consideramos que era muy importante. Son algunas de las temáticas que consideramos que van a nutrir el acervo cultural de los abogados, pero ya a un nivel maestría, y repito, no como forma de repaso, sino solamente como los temas más importantes o esos prolegómenos que siempre tenemos en la práctica para poderlos comentar en toda su actualidad. Y orientados a mejorar las habilidades. Exactamente, va enfocado a eso. Vamos, la intención es no llegar y que el profesor sea el único hablante, sino que haya todo un proceso en el cual, a ver, aquí tienes tus lecturas, tienes estos temas, tenemos estas prácticas, y que sea todo desde esa dinámica. Pues te agrego. Yo quisiera proponer al juez Eliseo como próximo director académico de la Llámelo. Lo bueno es que indica que no es bueno de ejercicios de memoria, pero ¿qué tal se maneja? Pues en el aspecto humano y tecnológico, que por supuesto no me atrevo a ahondar ni a perfeccionar nada que haya dicho el señor juez, entonces hablaré sobre los temas que adicionalmente se agregaron a estos nuevos modelos de estudio que tienen que ver con el factor humano y el factor tecnológico. En el factor humano ya lo mencionaba ya en su exposición, ya también lo mencionabas, Marco, va relativo al perfeccionamiento del ser humano desde el aspecto de la comunicación, este aspecto de la construcción de la oralidad. En esta construcción, por supuesto, de un individuo que tenga capacidad suficiente de expresarse, no como un ente arrogante y un sujeto con difícil entendimiento de estos procedimientos de carácter oral, sino con una persona que sea capaz de estructurar silogismos y expresarlos de manera clara y contundente en estos procedimientos, porque sin duda estamos disfrutando, y lo digo de buena manera, disfrutando un cambio en los paradigmas de la abogacía en todos los procedimientos en los cuales hoy en día es indispensable el arte de la comunicación. Si un abogado no sabe expresarse, si un abogado no sabe estructurar una idea y después transformarla en palabras audibles, entonces estamos en presencia de un abogado que es inútil para tu procedimiento. Si es el típico abogado de ratón de biblioteca, que es un genio para poderlo poner en escrito, pero no te va a poder llevar sus argumentos a una audiencia, entonces no es el abogado que estás esperando. Entonces creo que va mucho de la mano de lo que también indicaba el señor juez. Es indispensable construir una dinámica en las aulas en las cuales se rompa este monólogo, se rompa este diálogo unidireccional en el cual solemnemente el catedrático se sube a la tarima y comienza a dar su clase. No, hay que trabajar en escuchar al alumno, hay que trabajar en escuchar sus ideas, sus
dudas y por supuesto en perfeccionar lo que están diciendo. Porque desde el planteamiento de sus dudas estamos sabiendo si efectivamente ese abogado tiene esas capacidades para estructurar orgánicamente lo que está a punto de decir. En el aspecto tecnológico también hubo grandes cambios que afortunadamente el Consejo Académico de la Universidad adoptó para estos nuevos modelos académicos, que por supuesto tienen que ver con la incorporación de mecanismos digitales a estos procedimientos, y dentro de los más importantes y que me parecen de radical importancia, que es el señalamiento de estas responsabilidades que pueden llegar a surgir, y utilizo el término en plural por el uso de las tecnologías de la información. No solamente se trata de entender cómo es que se regulan las tecnologías de la información y la comunicación, sino es cómo están transformando nuestro universo jurídico por supuesto, y de qué manera van a impactar el aula, de qué manera van a impactar el procedimiento y de qué manera van a impactar la sociedad para que nosotros como abogados estemos listos. Justo el día de hoy, cuando venía camino hacia la universidad, estaba repasando un poco qué les iba a platicar, de qué íbamos a conversar, y venía repasando varios asuntos en los cuales ya hay muchísimas dudas sobre la responsabilidad legal que puede llegar a existir sobre un robot. Ya Janet mencionaba el caso de George Brown, este caso de Tesla en Estados Unidos, pero hay casos muchísimo más peliagudos, en los cuales por supuesto nos dan para debate, y en los cuales a mí me parece adecuado que la universidad se esté preparando para dejar esas pequeñas dudas, porque por supuesto el tema es tan novedoso que la universidad, los docentes y los alumnos no van a encontrar una respuesta, pero sí es importante que comencemos a dejar las semillas fundamentales para ello. Estaba repasando un asunto de junio de 2017 en el aeropuerto de Canadá. Un señor de nombre Harrison Kenneth se le detiene en su domicilio por posesión de pornografía infantil. Se dirían, pues no hay mayor complicación. Bueno, fueron a detenerlo a su domicilio porque encargó de una compañía, Harmony Design, un robot sexual que parece una niña de 12 años. Detienen el robot en la aduana de Canadá antes de llegar por supuesto a su domicilio, abren la caja y el robot sexual parece una niña de 12 años. Lo detienen por posesión de pornografía infantil. Después de un procedimiento breve de 6 meses se desestima su responsabilidad. Aquí es comenzar a tener este tipo de debates. Si ustedes como abogados, como futuros jueces, como funcionarios jurisdiccionales que ya pueden ser, o desde el punto de vista legislativo, porque hay que recordar que también la ciudadanía es quien impulsa este tipo de iniciativas, podríamos detener y buscar que este sujeto, Harrison Kenneth, estuviera encerrado por posesión de pornografía. Finalmente es alguien que pretende resolver sus necesidades sexuales con un robot que parece una niña de 12 años. El debate es muchísimo más amplio, porque por supuesto ya lo colocaba Janet en su discurso. Podríamos buscar responsabilidad de grado penal. ¿Para quién? Los fabricantes, el programador, el diseñador, la compañía que permitió la importación, o el mismo sujeto, ¿no? Harrison Kenneth. Buscar a quién podríamos responsabilizar. O bien he encontrado también comentarios a favor de este tipo de existencia de robots, porque dicen, perfecto, qué bueno que hay un robot con la apariencia de una niña de 12 años, porque es un pederasta menos en las calles. Bueno, por supuesto que ese debate está abierto, es un dilema de moral que pretende la universidad también colocar en el marco de sus estudios, por supuesto en este programa de formación por licenciatura, precisamente en un posgrado de formación que tiene la intención de formar no solamente abogados practicantes con estas nuevas corrientes humanas y tecnológicas, sino también futuros docentes que vayan a dedicarse a estas áreas. Hay que recordar que precisamente estas áreas de posgrado están diseñadas para ello, para generar maestros, generar seres profesionales con habilidades suficientes para compartir el conocimiento no solamente en la práctica diaria, sino en las aulas, de manera escrita y por supuesto de manera verbal. Entonces me parece que la manera en cómo se ha adecuado estos nuevos planes de estudios no solamente están ligados para perfeccionar a estos futuros maestros en afán de que pues también estemos cambiando el panel y que en un futuro alguno de ustedes esté colocado en esta silla, sino también en brindar las herramientas necesarias tanto humanas como digitales para adaptar al abogado al nuevo siglo, porque ya también lo decía Janet, no se trata de un tema de ser soñadores, ni un tema de tecno-optimismo, sino un tema de realismo. Cuando somos una sociedad que se la vive conectado por lo menos 8.5 horas de su día, cuando somos una sociedad que vive conectado a partir de los 3 años de edad, cuando somos una sociedad que somos el número 1 para Mark Zuckerberg en todo lo que refiere a instalación y uso de redes sociales. Sí, totalmente de acuerdo.
Y lo que me corresponde a mí en las habilidades humanas, cómo enfrentar todo este sistema de oralidad, obviamente con las habilidades de comunicación, pero no nada más son las habilidades de comunicación, o son las habilidades que vienen dentro de la parte de comunicación. Escucha activa, retroalimentación, argumentación simple, sencilla, eficiente, eficaz. Y si ustedes ponen todo esto junto, también nos lleva hacia el liderazgo. Parte de ser un abogado líder para enfrentar todo esto implica tener la seguridad de saber y de poder comunicarse adecuadamente, y eso también implica mucho, ahora ya en estos nuevos términos, en la parte de negociación. La parte de negociación tiene una gran base de comunicación, de gran entendimiento, de escucha activa, que tiene varias derivantes. Una que se va a aportar a todo este proceso de la investigación, todo el proceso de estar investigando con la gente, de los interrogatorios, y por el otro lado el construir liderazgos y construir toda esta parte nueva referente a las negociaciones con los nuevos sistemas alternativos de solución de conflictos. Entonces, bueno, esa es parte de lo que van a encontrar en esta nueva oferta educativa, que como pueden ver está complementada, y por eso Janet nos trajo a nosotros, la parte técnica, la parte tecnológica y la parte humana. No sé si... nosotros no somos humanos. No, somos robots, pero nosotros vamos a decir. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, que quieran que les ampliemos las dudas, sobre todo. Sí, bueno, Diego, de acuerdo a lo que han presentado ahorita en el panel, se habla de las maestrías, de especialidad que ustedes están exponiendo, y lo que uno puede tener en cada uno de los rangos que ustedes manejan. También se habla del rompimiento, desde la parte de Janet, del paradigmas que teníamos del pasado. Ustedes lo vuelven a referir, en el sentido de que no es tan importante que nos aprendamos hoy los artículos. De hecho, tampoco en la universidad, en la Facultad de Derecho, nos enseñaron eso. Nos enseñaron si hay artículos y otras cosas, y todo lo demás lo aprende uno mismo. O sea, depende de uno mismo también. Pero aquí la pregunta va enfocada directamente. Para estudiar una maestría en la universidad, nos requerían un promedio, si no mal recuerdo era 8.5 para la maestría y 9 para el doctorado. Poder estudiar estos grados superiores requería de tiempo muy importante, que no cualquiera lo podíamos hacer. En ese tenor de no aprenderme hoy todos los artículos y ser más resolutivo, buscar esquemas más rápidos en la aplicación de la justicia, ¿qué tanto es que se siga manejando que para que pueda yo estudiar una maestría tengo que tener un promedio de 8.5 o 9 en el doctorado? No, ¿verdad? No, ahí realmente es contar con una calificación aprobatoria por parte de la escuela, obviamente, sí, que vengan, ¿no? Sí, claro. Pero nosotros no tenemos el requisito. Si aprobaron allá, pueden inscribirse sin problema. Bastaría con la cédula profesional de abogado y el examen correspondiente, es entendible. Me imagino que debe ser un panel también, bueno, ahorita varias personas de donde esté exponiendo del por qué quiere uno estudiar la maestría o del por qué quiere estar uno en el doctorado. Sí, gracias. La exposición de pero yo creo que ese es parte del gran cambio que se está dando, porque ya no hay limitantes, ¿no? O sea, al contrario, antes se veía como un privilegio poder estudiar una maestría o poder estudiar un doctorado. Las cosas han cambiado. Hoy estamos hablando de educación continua, porque el mundo se va moviendo muy rápido. Entonces, y laboralmente las empresas hoy, hasta, de broma, platicábamos el otro día que ya tener una licenciatura es como un certificado de primaria, ¿no? Pero esto tiene el objetivo de que el mundo va cambiando tan rápidamente que hay que estar actualizado.
Entonces, no hay esa limitante. En ese sentido, le agrego, porque es algo importante, parte del diseño de estos planes de estudios en verdad fue un rollo hasta con la gente de la SEP, porque no existe un cuadro o un molde en donde la SEP acepte lo que estamos haciendo, porque de entrada por una maestría hay posibilidades de hacer 3 grados en uno, pero además, es decir, en 2 años pueden tener 2 especialidades, una maestría. Todas las clases se están ofreciendo como educación continua, es decir, ustedes si no pueden ahorita estudiar una maestría completa, una especialidad, pueden decir, a mí me interesa la clase de sistemas de oralidad de maestro de liceo y se pueden inscribir a esa clase. Me interesa la clase de negociación de Marco y se pueden inscribir a esa clase. O la clase de tecnologías de la información de Jaime y pueden únicamente tomar esa clase. Eventualmente, si ustedes en 2-3 años toman los suficientes créditos, pueden acreditar su especialidad, su maestría, ¿no? Esa es también una tendencia a la que nos estamos adaptando. Gracias, Yoli. Sí, por favor. Sí, había escuchado anteriormente que los abogados iban a tener una certificación para los juicios orales. ¿Qué hay de cierto en este momento, en estos cambios que están? ¿Qué hay de cierto? Uy. Bueno, a ver, ahorita Janet me dirá. Nada más la laboral dijeron que sin problema, pero... Ahorita Janet me corrige si me equivoco. La certificación de juicios orales se está ofreciendo como una opción de titulación. ¿En qué consiste esto? Como se les comentaba, lo que estamos tirándole es a desarrollar las habilidades. La certificación que se ofrece con 2 fines. Uno, para que por un lado busquen acreditar la maestría, y otro para que se certifiquen como personas aptas para llevar juicios orales. ¿Cómo funciona esta certificación? Para empezar, hasta donde lo hacíamos 2 jueces, creo que ahorita nada más estoy ahorita yo haciendo la certificación. En ella no les doy clase. La dividimos en varios módulos. El primer módulo es un módulo introductorio donde más bien platicamos cuáles son los requisitos de la certificación, qué tienes que hacer, qué habilidades te voy a calificar, cómo te voy a calificar, y si tienes alguna duda sobre las habilidades o alguna cuestión del procedimiento, de una vez. Prácticamente en eso consiste, y se reparte un caso que está sustentado sobre experiencias reales, obviamente cambiando nombres, y se arma en grupos y se simula un juicio en el cual, bueno, el grupo X, vamos a imaginar, así que voy a señalar, Janet va a ser la actora y él va a ser la parte demandada. A ti te toca, el caso consiste en esto, tú vas a ser la actora, tú demandada, y ella se va a encargar, que es la persona que se va a certificar, de armar todo tu juicio. Va a construir la teoría de su caso, va a desarrollar la demanda, va a integrar sus pruebas, su defensa y todo. Para efecto de calificar todas las habilidades, ella tiene que encargarse de ver quién va a ser su clienta, quiénes van a ser sus testigos, quiénes van a ser sus peritos, y con base a los elementos peritos que se den, va a emitir la contestación de demanda. La escuela hace las veces del juzgado, donde se de partes, por correo electrónico recibe la demanda, en un plazo que fijamos, se le corre traslado y emplaza al demandado, quien a su vez va a producir la contestación con la misma dinámica que estoy explicando, la va a entregar por correo electrónico a la escuela, se le da vista a la parte actora para que resuelva la misma, y celebramos una audiencia preliminar, una audiencia de juicio. No se califica quién gana el juicio, quién lo pierde, no calificamos fondo, calificamos habilidades. Ellos me tienen que demostrar con las evidencias correspondientes qué trabajo hicieron para construir la teoría de su caso, cómo manejaron sus tarjetas. Yo reviso todos esos elementos, todas esas tarjetas de trabajo. Durante la audiencia actúo como juez, no como maestro. De hecho, hasta me cambia la cara con cara de malo, porque en ese momento celebro una audiencia preliminar y automáticamente soy el juez. Y llevamos auténticos juicios, y déjenme decirles que hemos tenido experiencias muy padres, porque los candidatos a esta certificación nos han llevado peritos reales, y en la audiencia se desarrolla el auténtico juicio, prácticamente desde que construyen la teoría de su caso hasta que llegamos a la audiencia de alegatos. Después de que sea la preliminar, la celebramos en una fecha, después se da un espacio también para que el juicio sea en otra fecha, porque cada quien tiene que preparar a sus testigos, a su cliente, a sus peritos, tienen que llevar dictámenes reales, porque todo sucede prácticamente con juicio real. Y en la última sesión ya hacemos una retroalimentación individual y conjunta, donde ya se les dice, a ver,
falta esto, hay que fortalecer aquello, etcétera, y atendiendo al estándar numérico que se establezca, pues se certifica a la persona. Déjenme decirles que hemos no certificado a personas. Con eso les quiero decir que no se trata de un trámite nada más de que me van a certificar y ya. O sea, verdaderamente nos ocupamos y preocupamos porque la persona que le demos una certificación verdaderamente tenga las habilidades. Personas que vemos que no tienen la habilidad porque se puso nervioso, no supo interrogar, no interrogó en su caso, y no sin prepararse, lo que sea, ¿sabes qué? De modo, no te certifico. ¿Sí me explico? Entonces, sí, créanme que en ese sentido somos rigoristas, sobre todo porque desde mi óptica de juez, que aquí la llevo ya como docente, pues créanme que para mí es muy triste el hecho de que como juez veo que fulanito tiene la razón, pero no se la puedo dar porque su abogado no supo alegarlo, y es muy triste ver cómo la gente pierde a veces su patrimonio, pues más que por negligencia que por otra cosa. Entonces, en ese sentido, sí nos hemos puesto estrictos. ¿Me explico? En eso consiste. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque habíamos tenido una experiencia antes, en el sentido de que sacábamos la certificación, pero llegaba gente que se quería certificar y que no tenía las habilidades, no era, apenas se había titulado, etc. Entonces ahorita somos muy rigoristas para que quien se vaya a certificar haya tomado la maestría y que además sepamos que está litigando. ¿Cómo voy a certificar a alguien que no litiga? Pues sería absurdo, ¿no? Más o menos en eso consiste en términos generales. Gracias. Señor juez, una persona que no certifica, ¿qué recomendaciones para que quiere certificarse, qué le recomiendan a ustedes? Bueno, las personas que tanto al que se certifica como al que no certifica, le hacemos sus observaciones. Entonces, por ejemplo, las personas que no hemos certificado, pues le hemos dicho, oye, tienes que someterte al procedimiento, tienes que desarrollar esto. Le damos toda una serie de recomendaciones para el efecto de que fortalezca esas debilidades. Incluso déjenme comentarles que somos estrictos, hay un documento, ¿verdad?, que se firma, no sé el nombre, donde sí les decimos, ojo, si a ti te toca ser el actor y no presentas la demanda, ya no te certificas. Si a ti te toca ser demandado y no contestas la demanda, ya no te certificas porque además perjudicas al otro. O sea, verdaderamente tratamos de hacer toda un símil a un juzgado, de tal manera que no presentaste tu demanda en término, ni modo. No llevaste a tu perito el día de la audiencia, ni modo. Y en ese sentido sí tratamos de tener toda una simulación lo más cerca de la realidad. Sí, gracias, buenas tardes. ¿Cuáles son los requisitos para la certificación? Bueno, o haber estudiado algún programa de la materia. Con nosotros tenemos certificación en proceso oral, civil y mercantil y en penal, o si no, acreditar práctica, ¿no? Porque aquí ya no es venir a aprender, sino es venir a realmente desarrollar. Entonces, ya sea que haber tomado un diplomado, una maestría, o igual, ¿no?, que ya hayas llevado una cierta cantidad de juicios orales para que realmente sea real la práctica. Perdón que te interrumpa, vuelvo a insistir, es una certificación y por eso somos muy estrictos en que verdaderamente ahí no vamos a dar clase, ahí no vamos a calificar si tienes o no habilidades para el juicio oral. Y si calificas, qué bueno, y si no, pues aquí están tus debilidades que tienes que fortalecer. Por eso tiene su cualidad muy específica la certificación. ¿Y solo hay de manera presencial o también hay en línea? No, en la certificación no, siempre. En cuestión de las maestrías, la certificación yo creo que sí tiene que ver. Sí. Tendremos de telepresencia algún día, pero no, el programa ahorita es mixto. Entonces es, digamos, modalidad ejecutiva, solo viene una vez a la semana y el resto del trabajo se hace en plataforma. ¿Sí? Y entonces todavía no es 100% en línea. Si no tuvieran alguna otra pregunta. Bueno, tengo una pregunta para el señor juez. Señor juez, ya sabemos que el juicio oral se aplica una serie de principios. Entonces, yo quisiera preguntar a usted si en el juicio oral civil se aplica el principio de estricto derecho, y en los juicios orales familiares se sigue aplicando el principio de deficiencia de la queja. Bueno, en términos técnicos, todo proceso oral
tiene un principio de contradicción, el cual implica que el juez, a diferencia del proceso tradicional, debe ser menos garantista y debe de privilegiar la construcción del debate por lo que se refiere a las partes. Esto de antemano implica que por regla general en un proceso oral, para estudiar este principio de contradicción y ese carácter adversarial del procedimiento, el juez no tiene por qué suplir la deficiencia de la queja. Pero en materia familiar, independientemente de que sí aplica este principio, lo cierto es que aunque este procedimiento se rige igual con la forma adversarial del principio de contradicción, en materia familiar también interviene el factor de que hay intereses superiores que son válidos como caso de excepción en cualquier procedimiento oral, como puede ser el caso de que intervengan menores. En este caso, en cualquier procedimiento oral se puede justificar que el juez pueda justificar una suplencia a favor del menor derivada como una excepción al principio de contradicción, lo cual no significa ni se debe de interpretar en un momento de que es una suplencia a favor del papá o de la mamá. Debemos de entender, y ese es el matiz muy específico que tiene la materia familiar, que oye, estoy supliendo, pero no al actor ni al demandado, que es el papá y la mamá, sino estoy actuando en pro de una persona que técnicamente no tiene una representación directa y parcial a sus intereses, que los papás se pelean por ellos, no por el hijo, y ahí es donde interviene el juez. Pero es un caso de excepción que incluso en clase, cuando hablemos del desarrollo de los principios, entramos mucho esta dinámica de qué es un principio, en qué consiste y cuáles son sus casos de excepción, entre los cuales se encuentra el hecho de que estén en juego intereses de grupos vulnerables, que dicho sea de paso, no nada más puede existir en materia familiar, también en materia civil, mercantil. Lo que pasa es que son casos ya más específicos, pero se puede ver. Pues si no hubieran otra pregunta, muchísimas gracias. Janet, si quieres cerrar la sesión, por favor. Sí. Bueno, pues yo nada más agradecerles en verdad su presencia, pues comentarles eso, ¿no? Que nosotros pues nos estamos preocupando y ocupando por estos cambios. La realidad es que pues esta es la gente con la que en la universidad nos ha topado la vida, y gente de mucho valor, gente que está en esta misma frecuencia de saber, de poder ayudar y no ayudar a desarrollar las nuevas habilidades que también se requieren allá afuera, ¿no? A veces había estado muy divorciada la academia del poder judicial, del litigio. Entonces hoy tenemos la oportunidad de ser un punto de encuentro en donde ya afortunadamente cada vez más jueces y magistrados salen a dar clase, salen a compartirnos, y operadores del sistema, ¿no? Abogados litigantes también que ya se están animando a dar clase. Entonces se convergen aquí pues muchas opiniones que son muy valiosas, en donde la educación que necesitamos en México es a través del caso práctico y a través de encontrar un valor a lo que estamos aprendiendo, que podamos aplicar el día de mañana saliendo en nuestro juicio, en nuestra audiencia, en nuestra demanda, ¿no? Siempre es esta la visión sobre la que estamos desarrollando todo en la universidad. Les vamos a dar ahorita, no sé si tenías unas promociones, Pepe, que bueno, por haber asistido a este evento, si alguno estuviera interesado en inscribirse a una de las maestrías, tenemos la especialidad en juicios orales, la maestría en sistema penal acusatorio, la maestría en derecho procesal civil y mercantil, la maestría en amparo, aquí nada más tratamos el tema penal y civil, pero también la maestría y especialidad en amparo, el doctorado en derecho, los cuales aquí tenemos algunos alumnos, o si están interesados también en tomar materias individuales específicamente que les interesen, les estaremos haciendo llegar la calendarización de cada una de las materias, para que el chiste es que tenemos que estar constantemente actualizándonos, y lo que queremos es que nuestros alumnos pues nos tomen a nosotros como una opción constante de actualización, no nada más toman una maestría y se van, ¿no? Sino que siguen aquí encontrando un lugar en donde van a poder desarrollar todas estas habilidades. Entonces, si alguien está interesado, puede pasar con Pepe. Tenemos unas promociones en inscripción que les pueden ofrecer, y les agradecemos en verdad muchísimo. Síganos en redes, déjenos, ya nos dejaron sus datos para este evento. Nosotros
conjuntamos una base de datos en donde les estamos constantemente enviando información de nuestros eventos, de nuestros cursos, hacemos actividades académicas de conferencias constantemente, entonces los estaremos invitando y en verdad les agradecemos mucho su presencia. Gracias.